Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Continuamos con este 2 minutos para medianoche y tengo que hacer una pequeña aclaración. Lo que pasa es que ya no puedo volver atrás porque se hizo muchos cambios y ya ni me acuerdo, ¿vale? Y es que cuando robamos tecnología cogí 4 cubos, ¿vale? Dos porque me los daba propio robo de tecnología y los otros dos por el tema de computadoras. Bueno, pues eso no es así. Simplemente son dos. Hay que coger 2 cubos y ya está, que son los cubos de robo de tecnología. Para haber obtenido los 4 cubos tenía que haber sido a través de un evento que es por una carta o a través de dinero, ¿vale? De dinero y ya está, de una carta de dinero. Así que nada, perdonadme porque haya metido esa zarpa, se me ha pasado por completo, pero vamos, no pasa nada, no ha pasado absolutamente nada. Muy bien, pues venga, pues vamos a continuar con este turno 5. Venga, vamos a escoger siguiente cartita, ¿vale? Bien, sale dinerito soviético. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Bueno, pues yo creo que vamos a invertir, ¿vale? Vamos a invertir. Vamos a coger por aquí inversión, ¿vale? Vamos a poner aquí una de inversión y después otra de inversión que voy a colocar aquí, ¿vale? Y con esta de inversión voy a quitarme un descontento. Así de claro. Así que esta inversión se va y ese descontento se queda. No voy a utilizar los espías de aquí. ¿Por qué? Porque, si os acordáis, tenemos aquí el problema de las reformas. No vaya a ser que salga algún cubo así raro para hacer reformas y la hemos liado parda. Así que de momento lo voy a dejar así. Muy bien, vale, pues yo ya he hecho, a ver, ¿tengo algún espía? Sí, mirad, tengo aquí espías para utilizar. Tengo este espía, venga, vamos a utilizar este espía en Italia, a ver si podemos robar la tecnología que tienen ellos. Y con esto, pues oye, pues ni tan mal, ¿vale? Venga, pues cogemos, tiramos 2 dadetes. Vale, sale un 6 y un 5, fenomenal. Pues robamos tecnología, así que este de robo se va. Lo dejo yo por aquí. Y podemos utilizar aquí Irak. Podemos utilizar aquí este, por ejemplo. ¿Vale? Ahora vamos al tema de tecnología, ¿vale? Vamos a utilizar este y vamos a ver si podemos crear aquí un descontento, ¿vale? Venga, vamos a ver si creamos ahí descontento. Sale un 5, un descontento sí que va a tener, ¿vale? Fenomenal, con un 5 sí, el robo de tecnología, acordaros que necesitamos un 6 o más. Fenomenal. Pues bueno, un 6 o más, ojo, tendríamos un +1 porque hay un descontento, así que con un 5 nos hubiese bastado también. Muy bien, pues apañado, vamos al árbol de tecnología, vamos a ver qué podemos hacer. Venga, vamos a ello. Nuestro plan quinquenal ya estaba hecho, así que lo único que nos quedaría sería, tenemos ahora mismo dos, acordaros, es robo de tecnología, así que solo podemos utilizar 2 cubos. Mejora técnica y podemos utilizar aquí, venga, vamos a utilizar aquí uno de los cubos, ¿vale? Aquí, vamos a utilizar uno de los cubos, voy a tirar el dadete, a ver si tenemos suerte. Venga, vamos a ello, a ver, cogemos, tiramos dadete, ¡ah! Sale un 2, qué lástima. Vale, sale un 2. Vale, pues el otro cubo que me queda, vamos a intentarlo otra vez. Venga, vamos a ver. Sale un 3. Ahora sí, esta tecnología es mía. Muy bien, y soy el primero. Así que estos 2 cubos se van. Pasa que desperdiciado un cubo, pero bueno, no pasa nada. Venga, esto se va y aquí me dice vuelo espacial tripulado. Colocar una influencia, ¿vale? Y +1 de progreso de victoria. Así que ya tenemos 4, ganaríamos, vale, pues ganaríamos ya un puntito de victoria más. Así que cogeríamos uno de estos y lo pondríamos por aquí. Pero que me da igual los puntos de victoria, realmente. Vale, aquí nos dice que colocar uno de influencia. Vale, pues venga, vamos entonces al mapa mundi y ponemos por ahí una influencia donde a mí me plazca. Vale, ¿dónde me interesa ahora mismo? Pues me interesa en Turquía. ¿Por qué? Porque en Turquía lo bueno es que tengo aquí la zona marítima y podría darme un poquito de ventaja en el equilibrio naval, ¿vale? Que estoy ahí en el tema del equilibrio naval. El equilibrio nuclear está claro que lo tengo perdido, de momento. Así que, bueno, pues ya estaría hecho. Muy bien, hemos gastado los cuartos, hemos gastado para los espías. Así que, venga, siguiente cartita. Vale, pues esta es para eliminar. Vamos a tirar el dadete, vamos a ver lo que pasa. Un 5, vale, con 5 o 6 dice si China no tiene armas nucleares. No tiene armas nucleares. La URSS
puede hacer una tirada de agresión. Si la supera, ocupa Mauritania, o sea, Manchuria. Colocar un marcador de fábrica en la URSS y quitar toda influencia soviética. Vale, no hemos visto el tema de la tirada de agresión. No puedo realizar agresiones, ¿vale? No puedo realizar agresiones debido a que el equilibrio convencional está por parte de Estados Unidos, así que no puedo realizarla. La URSS puede hacer una tirada de agresión, o sea, puede, y lo pone en negrita, así que eso significa que podría hacerlo sin necesidad de tener el equilibrio convencional a mi favor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a lanzar el dadete, ¿vale? Dice que China no tiene armas nucleares, no las tiene, así que tenemos que ir a por Corea. ¿Cuál hemos dicho? Si la supera, ocupa Manchuria. Manchuria, que no tenemos ni idea de dónde anda, ¿verdad? Vamos a ver, ¿dónde está Manchuria? Esto es China, Corea, ¿esto qué es? Corea del Norte, ¿vale? Corea del Sur, esto es Japón. Manchuria, pues dame un momento que lo busque porque no tengo ni idea de dónde anda. Joder, vaya tontería más tonta. Creyendo que estaba aparte, no, Manchuria está en la parte este, si mal no recuerdo, de China, ¿vale? Entonces yo estaba buscando, pues acaso había un cuadrito por ahí, me estaba volviendo loco y no, no lo está, no está. Vale, pues entonces vamos a hacer una agresión. Eso todavía no lo hemos visto. Voy a ir a por el reglamento, lo leo y así lo veis cómo se hace. Vale, pues venga, vamos a empezar con el tema de las agresiones. A lo mejor no me interesa hacer las agresiones, ¿vale? Ahora os voy a decir por qué. Mirad, agresiones en la página 18. El registro de equilibrio convencional puede permitir perpetrar agresiones a la superpotencia con ventaja, ¿vale? Que es lo que sabemos que Estados Unidos tiene su ventaja. El registro también indica si la agresión es mayor o menor, ¿vale? Algunas cartas también otorgan agresiones, que es la que nos ha tocado, así como el efecto del presidente de Estados Unidos también puedo concederlas. Usar una agresión cuesta 1 de dinero. Todas las agresiones deben pagarse a menos que aparezcan indicadas como gratuitas. Vale, pues entonces no voy a utilizarlo porque tendría que tener un crédito y necesito quitarme este marcador de aquí y no sé si hacer más inversiones, con lo cual no estoy interesado. Aún así, si lo hiciera, si la perpetra la URSS, el soviético toma 2 marcadores de embargo y los coloca en las casillas de comercio occidental, ¿vale? Si realiza una agresión menor, o 3 marcadores si se trata de una agresión mayor, con lo cual la tenemos aquí complicado. Con un 5 más, pues tendríamos un éxito, con 4 sería un éxito político y con 1 o 3 sería un fallo. Y poco más, ¿vale? O sea, con un 6 está claro que es éxito rotundo. Pero no, no interesa, ¿eh? No interesa, no interesa porque al final va a ir en contra mía, sobre todo por el tema de comercio occidental. Que como me quiten aquello, esto nos va a venir muy bien para poder conseguir más dinero y poder machacar al estadounidense a base pues de esto, de influencia, ¿vale? Muy bien, pues lo dejamos así. Si los soviéticos deciden no atacar, que es lo que voy a hacer, las conversaciones de paz estabilizan la situación. Fenomenal. Pues venga, cogemos. Siguiente cartita. Arma nuclear china. Vaya, hombre, qué casualidad. Esta es para eliminar, posiblemente. Estamos en el turno 5, así que con 3 o más. Vamos a ver, sale un 4, con lo cual perfecto. Dice, colocar el marcador de armas nucleares en China. Pues arma nuclear en China. Buah, China tiene un montón de tokens. Pero un montonazo de tokens. Ya está, desplegada. Muy bien. Pues venga, siguiente. Esta también para eliminar arma nuclear en la India. Bueno, vamos a tirar la DT. Sale un 1. Estamos en 5, turno 5, con lo cual esta va a ser reutilizar. Reutilizar, ¿vale? Turno 5 debería que sacar un 6. Venga, siguiente. Ah, fenomenal. Aquí tenemos. Es que solamente tengo esta. Si hay embargo, esta carta no hace nada en la tirada de 1. Vale, pues ahora con esta podemos hacer exportaciones, ¿vale?
Exportaciones militares. ¿Qué significa esa carta? Ahora no solamente es para dinero. La podemos utilizar para poder obtener comercio occidental. ¿Cómo se usa eso? Bueno, pues lo tenemos aquí en el reglamento. Espera que lo estoy buscando un momento. Aquí. En la página 20 lo tenéis en la parte izquierda. Ahí lo estáis viendo. Fenomenal. Os lo leo así, ya lo tenemos todo más o menos guay, ¿vale? Tenemos por allí comercio agrícola, que añade dos éxitos de tecnología. Tenemos el agrícola, no tenemos agrícola, con lo cual nada. Comercio e industria petrolífera. Ignora o reduce el coste de poder, o sea, de poner en juego la siguiente carta de petróleo de la URSS y agrega +1 a la tirada para activar la carta. Aparece impreso en la carta como recordatorio. Un éxito en su uso consume un artículo. Nada. A ver, comercio de tecnología. Se aplican dos éxitos de avance tecnológico, que este es el que más nos va a convenir ahora mismo. Y es lo que voy a comprar. Generación de un marcador de comercio al final del turno. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora mismo? Es lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a coger el de tecnología. Y gracias a esto, ahora sí que voy a poder utilizar, porque esto es como si fuese un evento, tecnología. Voy a utilizar esto y vamos a intentar, voy a ponerlo por aquí arriba, ¿vale? Vamos a intentar pues sumar más tecnología a nuestra querida patria. Venga, vamos a la zona de tecnología. Venga, estamos aquí en la zona de tecnología. Tenemos 4 realmente. Tenemos 4. Así que 2. Por el tema, acordaros de las computadoras. 2, que va a venir a la espacial. Así que tenemos 1 de evaluación de inteligencia. Empatamos. Y tenemos +1 cubo para satélites espías. ¡Oh! Fenomenal. Fenomenal. Así que ahora mismo me quedan 3. ¡Oh! ¡Qué bien! Satélites espías. ¿Dónde están satélites espías? Satélite espía. Vale, pues ponemos aquí 1. Y voy a poner otro cubo aquí. Ya estoy aquí súper interesado. Así que fenomenal. Pues aquí ya tenemos otro. Pues venga, equilibrio, evaluación de inteligencia. Vale, ya lo tenemos al tope. Vale, y ahora me faltaría un cubito por poner. Hemos puesto 3, ¿vale? 2 +1 que me han dado serían 3. Me falta 1, justo, me falta un cubito. Vale, el cubito lo voy a poner aquí. En el alunizaje. Fenomenal. En el alunizaje. Ahí va a ir fenomenal. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Muy bien, aquí necesitamos 3, 3 cubitos. Así que, ojo. Entonces aquí lo puse mal, porque aquí le puse 2. Aquí le puse 2. Bueno, no pasa nada, venga. No pasa nada. Venga, pues ya lo tenemos esto apañado, ya lo tenemos la carta y todo. Vamos al mapa mundi. Venga, vamos a ello. Robamos siguiente cartita. Robamos siguiente. ¡Oh! ¡Dinero! ¡Fenomenal! Bien, pues ahora sí que voy a hacer lo planificado. Lo planificado era coger inversión. Vale, lo vamos a poner aquí. Otra inversión que vamos a poner. ¿Dónde vamos a poner otra inversión? Aquí. Venga, vamos a ponerla aquí. Y aquí hay otra guerra civil. Venga, esto hay que ir a las guerras civiles, hay que hacer inversiones en las guerras civiles. Vale, este marcador le quito. Y esta inversión se va. Muy bien, pues venga, siguiente carta. Vale, venga, cartita roja. Vamos a ver si se reutiliza o se va al garete. Venga, tiramos dadete. Sale un 3, ¿vale? Con un 3 hay que reutilizarla. Vaya por Dios, no hay más. +1 si la URSS tiene marcador de comercio de petróleo. Tenemos marcador de petróleo, de comercio. ¿Vale? Tenemos aquí comercio de petróleo. Entonces tenemos +1. Sería un 4. Dice que con 4 o 5 aumentar en 1 la producción de petróleo soviético. Paga 2 de dinero o marcador de comercio de petróleo y 1 de dinero. Ay. Marcador de comercio de petróleo y 1 de dinero. O marcador. No. Si la producción es 2, eliminar. Soviético, si paga 2 de dinero. Venga, vamos a pagar 2 de dinero. Venga. Precio del petróleo, sube. Aquí lo viene.
aumentar en 1 la producción. ¿Vale? Ah, perdón, la producción. La producción de petróleo. Sería aquí. Soviético si paga 2. O marcador de comercio de petróleo y 1 de dinero. Nada. Lo subimos porque el marcador de petróleo ya lo tenemos por aquí. Con lo cual no podemos hacer más. No podemos hacer más. Vale. Pues si la producción es 2, que cosa que no, porque está ahora mismo en 1, pues ya estaría. Pues esta hay que reutilizarla. Venga, siguiente. Siguiente cartita. Si mal no recuerdo, por la producción de petróleo tenemos que poner... bueno, ya dejo esta carta aquí. De guerra civil, ¿vale? Sale la guerra civil. Vamos a tirar el dadete. Sale un 1. Con un 1 de Estados Unidos puede añadir un marcador de guerra civil a cualquier guerra civil. Vale. Si mal no recuerdo, al subir aquí la producción de petróleo hay que poner cartita de dinerín en el mazo. Dame un momento que eso lo voy a mirar. Mientras tanto vamos a poner el marcador de guerra civil a un sitio donde haya guerra civil. ¿Y dónde hay guerra civil? Pues aquí hay guerra civil, pero ya están los 3 marcadores, que es el máximo que puede tener. Y aquí hay otro. Y aquí hay otro. Con lo cual lo voy a poner aquí, para ponerlo un poquito más difícil a que yo me haga con ello. Aunque aún así lo va a perder Estados Unidos, pero bueno. Vale, pues venga, vamos entonces a poner la cartita por la producción de petróleo. Vale, he ido yo muy disparado. Y no lo hice cuando comenzamos el turno. La producción de petróleo tenía que haber sacado, tirado un dado para ver si sacaba 5 más, para ver a cuánto vendía el petróleo que estaba produciendo. En este caso, pues ya con un 1 o con un 1 podemos producir petróleo, ¿vale? Con un 1 pues sería fenomenal. Y podremos vender petróleo pues al precio al que esté. Pero eso se hace al final del turno. No hay que meter ahora ninguna carta de dinero. Bien, venga, pues vamos a continuar. Este ya estaba hecho. Hemos sacado un 1. La guerra civil ya está colocada. Pues cogemos, vale, dinerito americano. Le damos la vuelta a esto y dice que construir la mejor arma estratégica posible. Pues la mejor arma estratégica posible ahora mismo sería el VRMI y misiles que son los misiles móviles. Muy bien, pues creo que lo tenemos por aquí, los misiles MBI. Esto, vale. A ver, tenemos aquí MIRV, que está, vamos, que está claro que está al revés, ¿vale? Están las siglas en inglés. Pero vamos, que esto es lo que va a construir, que se pone en armas estratégicas. ¿Qué es lo que pasa con armas estratégicas? Bueno, pues que sube la evaluación de inteligencia en 1, con lo cual, pues ahí quedaría apañado. Muy bien, pues ya estaría. Ya estaría, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, pues más cositas, más cositas. Dice, hacer tirada y si sale un 6, construir un búnker en lugar del arma. Vale, pues si sale un 6... vamos a tirar. Pues sale un 1. Así que naranja china. Después usar un espía. Vale. Voy a usar va a usar... ¿Qué espía puedo utilizar ahora? Va a utilizar el espía de aquí para intentar echarme del Reino Unido por el tema... Hombre, pues se ve ahí que le estoy creando ahí descontento, si no puede ser. Vale, un 3 y un 2, con lo cual no me expulsa, sigo estando como estoy. Muy bien, pues venga, siguiente cartita. Ejército rojo, pues cogemos, tiramos dadete, sale un 5, con un 4 más, dice el jugador sus puede gastar 2 de dinero para aumentar el registro de equilibrio convencional, cosa que no, en 1. Añadir al mazo una carta de dinero, que es lo que voy a hacer, por cada espacio que disminuye el registro y colocar un marcador de mano de obra. Tras esto puede colocar un ejército sin coste en una guerra civil o poner una inversión adyacente a la URSS. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a añadir al mazo la carta de dinero. Pues yo que sé, una que sea para eliminar, esta misma, si da igual, es eliminar, ¿vale? Esta misma. Ahora dice, por cada espacio que disminuya el registro, ¿vale? Pues el registro de equilibrio convencional, hay que disminuirlo en 1, con lo cual tiene un más 3 para Estados Unidos para hacer agresiones. Vale, pues venga, ha sido disminuido en 1.
Y ahora dice, vamos a ver qué es lo que pasa. Y colocar un marcador de mano de obra, que este me viene muy bien. Mano de obra, que lo tenía yo por aquí, no sé dónde anda mano de obra. No sé dónde anda. No sé dónde anda lo de la mano de obra. Fijaros que no está puesto, ¿no? No está puesto. Vale, pues tecnología, no tirar este turno. Vale, darme un momentito, evita carestía. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está, vale, que no lo había visto. Venga, lo tenemos por aquí y ya estaría. Y ahora, tras esto, puede colocar un ejército sin coste en una guerra civil o poner una inversión adyacente a la URSS si tiene ventaja en equilibrio convencional. Como no lo tenemos, pues podemos poner el ejército. Vale, pues vamos a coger un ejército, que no sé dónde lo tengo, debería tenerlo yo por aquí. Aquí, un ejército. Muy bien. Y le vamos a poner en donde haya una guerra civil. Pues, ¿dónde va a haber una guerra civil? Aquí. Aquí. Se lo va a poner aquí. Ahora. Venga, para complicárselo. Para complicarlo aún más. Vamos a complicarlo más. Así que fenomenal. Vale. Pues ya estaría. Así ayudo a los rebeldes a expulsar a estos a el americano, ¿vale? Intentar ahí ayudarles un poquito. Muy bien, venga, cositas guays. Espionaje, reutilizar. Dice, la OS realiza una acción de espionaje con cualquier espía. Con cualquier espía. ¿Tengo por aquí espía? Tengo espías, sí, pero no. Sí, tengo, pero no. Dice, y no lo marca como... a ver, con cualquier espía. Y no lo marca como utilizado. ¡Ojo! Puedo usarlo. Vale, pues entonces... Aunque ya esté usado, ¿eh? Aunque haya sido utilizado. Vamos a utilizarlo para Corea del Sur, que lo que va a hacer va a ser intentar robar tecnología. Venga, pues vamos a intentar robar tecnología. No, 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 no. Voy a intentar crear un descontento. Vale, esto de aquí se queda. Vamos a intentar crear aquí un descontento mejor. Venga, vamos, vamos, dime que sí. Bien. Se genera otro descontento. Vamos ahí. Vamos ahí, ya tenemos 2 de los 4 que necesitamos. Muy bien. O coloca una inversión en un país, en un espía soviético. En Estados Unidos tira un dadete. Salen 2, así que como no ha salido un 4 más, pues no coloca ningún espía ni nada por el estilo. Vale, pues venga, fenomenal. Y aquí tenemos la URSS, descongelación de Ruskov o Rushchov. Va, venga, tiramos la letra y vamos a ver qué es lo que pasa. Un 6. Con 4 más dice, si el líder soviético es reformista, sí, y encima es progresista. Este turno, la URSS puede colocar 2 inversiones hasta 2 países no democráticos. Buah, pues fenomenal. Y encima se reutiliza. Fenomenal. Pues cogemos 2 inversiones en 2 países. Vale, pues vamos a coger aquí. Vamos a meter aquí una inversión. ¿Vale? Y le voy a meter aquí una inversión. ¿Vale? Le vamos a dejar ahí una inversión. Muy bien. Pues colocar 2 inversiones hasta en 2 países no democráticos. Vale, pues como... Bueno, este es democrático, así que nada. Así que nada, pues entonces lo vamos a dejar... vamos a ver, no democráticos. Vamos a ponerlo... Vamos a ver dónde puedo ir creando aquí más cositas. No democráticos. Vamos a dejarle en Argelia. No, es que tengo que ir a por... Tengo que quitarle el petróleo como sea, ¿eh? Tengo que quitarle todo el petróleo como sea. Este es democrático. Vamos a ver, tenemos por aquí. Vale, vamos a meter aquí la inversión, ¿vale? Venga, aquí ya lo va a tener más complicado. Vale, pues venga, lo dejamos así. Venga, siguiente carta. Venga, pues aquí, ¿qué es lo que nos dice India y Pakistán? Tiramos el dadete, sale un 4, con un 4-5 dice añadir un descontento en la India y otro en Pakistán. Vale, la India. Pakistán lo tenemos por aquí, perfecto. Y la India, este está a punto de guerra civil, ¿eh? Está a puntito.
y la India que lo tiene por aquí, ¿vale? La India ahora mismo está alineada a Estados Unidos, pero yo tengo aquí un poquito de influencia, fenomenal. Y ya estaría, porque esta hay que reutilizarla. Vale, venga, siguiente cartita. Vale, esta se elimina. Tiramos de ADT, vamos a ver lo que pasa. Sale un 4 más. Con 3 o más dice quitar un éxito de los registros de tecnología de industria o cultivos. Ignorar si hay un marcador de mano de obra de la URSS y que se retira. Hay mano de obra de la URSS, así que esta se retira, con lo cual este no hace efecto. Menos mal que tenemos la mano de obra, menos mal que hice aquello. Vale, pues venga, continúa. Siguiente cartita, sale esta para reutilizar y dice Estados Unidos, sed americana de petróleo. Estados Unidos debe ser capaz de abastecerse de tanto petróleo como indica el registro de turnos. Pone un barril, ¿vale? En el registro de turnos sale un barril, así que lo tiene por Canadá, que ya tiene aquí un barril. Incluso, pues alguno más. Aquí tiene otro por Libia, ¿vale? Entonces no va a haber problema. Dice, como indica el registro de turnos, para ello cuenta el petróleo de países no controlados por la URSS, alineados o totalmente alineados. Por cada petróleo faltante, Estados Unidos puede elegir retroceder uno de registro o no. Entonces, por cada petróleo faltante, Estados Unidos puede elegir retroceder uno en el registro de deuda. Bueno, pues como no le falta porque tiene petróleo por todos lados, no va a haber ningún problema. De momento, vamos a ver si ya para los siguientes turnos, sobre todo para el turno 6 o 7, para el turno 7 mejor, que va a necesitar 7 barriles de petróleo. A ver si se lo podemos ir quitando y así pues va ganando deuda y va quitando, le vamos machacando. Tras esto, si el precio del petróleo es 2 o 3, cosa que no es, porque es solamente de $1, ¿vale? El precio del petróleo de momento no ha subido, hay que añadir un descontento de Estados Unidos. Bueno, pues evidentemente no, en este caso no va a poder ser, ¿vale? Así que este se reutiliza. Venga, pues siguiente cartita, cogemos por aquí y pone neutralidad de Suecia y Finlandia. Tiramos un dadete y vamos a ver qué es lo que ocurre. Sale un 1, vale, pues con un 1 statu quo, ¿vale? Con lo cual no pasa absolutamente nada. Venga, siguiente cartita, pues estamos yendo bastante rápido. Vale, azul, carrera de armamento naval. Si Estados Unidos tiene ventaja naval, cosa que tiene, ¿vale? Tiene ventaja naval, ventaja nuclear y ventaja convencional, o sea, lo tiene todo. Coloca una inversión en cualquier país de valor 0 o 1, ¿vale? Pues entonces, ¿dónde le va a convenir? ¿Con 0 o 1? Pues, lógicamente, donde haya petróleo, por si acaso. Aquí tiene petróleo, por ejemplo, aquí ya tiene petróleo también, pero aquí, por ejemplo, no hay petróleo. Vamos a ver, sitios con petróleo y que... Pues mirad, aquí, 0 o 1, ¿vale? Así que una inversión, pues lo va a colocar aquí. ¿Y sabéis por qué lo va a colocar aquí? Porque va a poder, con esta inversión va a poder quitar un malestar, vamos a llamarlo así, ¿vale? Va a poder quitar un malestar y así se le pone un poquito más difícil para poder realizar una guerra civil. Así que fenomenal. Vale, y ahora dice, además Estados Unidos puede colocar un cubo de investigación en marina si consigue 3 o más en una tirada. Vale, pues vamos a tirar el ADT. Sale un 5, con lo cual en marina, vale, pues venga, vamos allá. Entonces va a poder colocar 2 cubitos, ¿vale? Si el resultado de 5 más, colocar un dado adicional en cualquier tecnología. Vale, pues ha salido un 5 más, así que lo va a poder colocar donde le plazca. El jugador soviético puede colocar un cubo de investigación en marina si sale un 4 o más. Pues venga, vamos a tirar también. Venga, a ver si tenemos suerte. Un 3, cachen 10, no pudo ser. Pues venga, ha salido un 5 por parte de Estados Unidos, con lo cual colocamos 2 cubos, acordaros, 2 cubos, que esto es un evento. Uno porque le podemos colocar porque nos lo dice la carta y el otro por el tema de las computadoras de silicio, ¿vale? Pues venga, vamos al árbol de tecnología. Venga, pues entonces colocamos cubito aquí porque es el que más atrasado está. Tiene que tirar el dado, tiene que salir 1 o 2, vamos a coger, vamos a ver, si sale un 1 o 2 se queda sin tecnología, 5, vaya por Dios. Vale, como es solamente para el primero, bueno, pues no va a tener el resultado de aquí, simplemente vuelo espacial tripulado, es lo único que lo tiene. Y ahora nos quedaría otro cubito por poner, que lo dicho, como este es el más atrasado de todos, lo pondrá aquí y ya estaría, ¿vale? Ya tenemos ahí esas tecnologías apañadas. Pues venga, vamos entonces al mapa mundi y continuamos.
Pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos ya a dejarlo por aquí, que ya hemos hecho ya un buen turnito, hemos avanzado un montón. Aún nos queda, yo creo que para el siguiente vídeo, a lo mejor para el siguiente vídeo ya lo finiquitamos, ¿vale? Así que nada, espero que os esté gustando. Estamos viendo que esto empieza a ser cada vez más ágil porque ya nos vamos haciendo con las reglas, entonces ya la cosa avanza un montón. Como veis, hacer una agresión. ¿Qué haces? Ojo, que no he hecho agresión, porque habéis visto que nos va a pasar factura, ya que hay que pedir créditos, aparte de tener créditos, nos penalizan porque nos empezarían a quitar del comercio occidental, embargos y demás. Al final no compensa hacerlo, no compensa. Así que nada, lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, y los que no, pues suscribiros por favor, que así nos ayudes a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos, y también por aquí por YouTube, evidentemente. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.